Hay secretos que se esconden en los lugares más familiares, en los rostros que creemos conocer, en las voces que suenan exactamente como la nuestra. Clara nunca imaginó que su propia casa, ese refugio donde construyó sus sueños junto a Martín, se convertiría en el escenario de una traición tan profunda que haría temblar los cimientos de su realidad. Durante meses, mientras ella viajaba por trabajo creyendo que dejaba su hogar en buenas manos, alguien más ocupaba su lugar, dormía en su cama, usaba su perfume y susurraba palabras de amor con su misma voz. Alguien que conocía cada uno de sus gestos, cada inflexión de su risa, cada secreto íntimo que compartía con su esposo. Alguien que compartía su sangre, su ADN, su rostro en el espejo. La verdad llegó a través de una pantalla fría, en imágenes grabadas que destruyeron todo lo que Clara creía saber sobre lealtad, familia y amor. Porque a veces, el monstruo no viene de fuera. A veces, tiene tu misma cara. Clara sintió el peso del cansancio en cada músculo de su cuerpo mientras arrastraba la maleta por el pasillo de su casa. El viaje desde Sao Paulo había sido agotador, 3 semanas de reuniones interminables, presentaciones que parecían no terminar nunca y noches en hoteles impersonales donde el sueño llegaba tarde y se iba temprano. La luz del atardecer entraba por las ventanas del salón, creando sombras alargadas sobre los muebles que ella misma había elegido con tanto cuidado años atrás. Todo parecía estar en su lugar, los cojines del sofá perfectamente acomodados, el aroma de vainilla que tanto le gustaba flotando sutilmente en el aire, incluso las plantas estaban regadas y verdes. Martín siempre había sido cuidadoso con los detalles de la casa cuando ella viajaba. Dejó caer la maleta junto a la puerta y se quitó los zapatos, sintiendo el frío agradable de las baldosas bajo sus pies hinchados. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que debería sentirse pacífico pero que de alguna manera la inquietaba sin razón aparente. Martín no estaba, probablemente seguía en la oficina resolviendo algún asunto de último momento como solía hacer. Clara caminó hacia la cocina buscando un vaso de agua, notando que la cafetera estaba recién lavada y puesta a secar. Todo impecable, todo perfecto, tal vez demasiado perfecto para un hombre que generalmente dejaba una taza sucia en el fregadero o algunas migas sobre la encimera. Pero desechó el pensamiento tan rápido como llegó, sintiéndose culpable por buscar problemas donde probablemente no los había. Subió las escaleras hacia el dormitorio, ansiosa por darse una ducha larga y caliente que lavara el agotamiento del viaje. La puerta del cuarto estaba entreabierta y cuando la empujó, algo extraño la golpeó como una ráfaga de aire frío. Todo estaba en orden, la cama hecha con esas sábanas de algodón egipcio que tanto le gustaban, las cortinas corridas dejando entrar la luz justa, su tocador organizado con sus cremas y perfumes alineados. Pero había algo diferente, algo que no podía identificar exactamente pero que hacía que su piel se erizara levemente. El perfume en el aire era el suyo, eso era seguro, pero parecía más intenso, más reciente, como si alguien lo hubiera usado hace apenas unas horas. Se acercó al tocador y levantó el frasco de su fragancia favorita, ese Chanel que usaba solo en ocasiones especiales. Estaba más vacío de lo que recordaba. Clara sacudió la cabeza, riéndose de sí misma por ser tan paranoica. Probablemente Martín había usado algunas de sus cosas para limpiar o simplemente había movido el frasco al hacer la limpieza. Se desvistió lentamente, dejando caer la ropa de viaje en el cesto de la ropa sucia, y entró al baño dejando que el agua caliente cayera sobre su cuerpo tenso. Cerró los ojos bajo el chorro, permitiéndose finalmente relajarse, pero incluso con los ojos cerrados, esa sensación extraña no la abandonaba. Era como si las paredes de su propia casa guardaran secretos que ella no podía ver, como si cada objeto conocido escondiera una verdad que aún no estaba lista para descubrir. El agua resbalaba por su rostro mezclándose con algo que podría haber sido lágrimas si no fuera porque Clara no encontraba ninguna razón lógica para llorar. Cuando salió de la ducha envuelta en su bata de algodón suave, escuchó la puerta principal abrirse y la voz de Martín llamándola desde abajo. Su corazón dio un pequeño salto de alegría genuina,
ese sentimiento cálido que todavía la invadía después de 8 años de matrimonio cuando escuchaba a su esposo llegar a casa. Bajó las escaleras rápidamente, encontrándolo en el recibidor quitándose la chaqueta, su cabello castaño ligeramente despeinado, esos ojos verdes que la habían enamorado desde el primer momento brillando al verla. Se abrazaron con la familiaridad de dos personas que han compartido miles de abrazos antes, y Clara hundió su rostro en el cuello de él, respirando su aroma conocido, sintiendo por fin que estaba verdaderamente en casa. Martín la besó suavemente en la frente, sus manos acariciando su espalda con movimientos que deberían haber sido reconfortantes. Pero cuando se separaron y Clara lo miró a los ojos, algo en la expresión de Martín la desconcertó. Había una extrañeza allí, una especie de confusión fugaz que cruzó su rostro como una sombra antes de que él sonriera. Era casi imperceptible, tan breve que cualquiera lo habría perdido, pero Clara lo captó. Conocía cada expresión de su marido, cada microgestos de su rostro, y eso definitivamente no era la mirada de alguien que no ha visto a su esposa en 3 semanas. Era la mirada de alguien que acababa de ver algo que no esperaba, como si la presencia de Clara en su propia casa fuera de alguna manera sorprendente. Él se recuperó casi instantáneamente, sonriendo más ampliamente y preguntándole sobre el viaje, pero ese momento quedó grabado en la mente de Clara como una fotografía borrosa que necesitaba enfocar. Durante la cena, mientras compartían una pizza que Martín había pedido para celebrar su regreso, Clara notó más pequeños detalles que no encajaban. Martín mencionó casualmente una conversación sobre redecorar la sala, una conversación que Clara no recordaba haber tenido nunca. Cuando ella frunció el ceño confundida, él la miró extrañado y dijo que habían hablado de eso hace apenas una semana por videollamada. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. No había tenido ninguna videollamada con Martín la semana pasada. Había estado en reuniones consecutivas sin tiempo apenas para mensajes de texto rápidos. Le dijo esto a su marido con una sonrisa nerviosa, esperando que él se riera y dijera que se había confundido de fecha, pero en cambio, él la miró con una preocupación genuina que hizo que el estómago de Clara se retorciera. Martín insistió en que habían hablado, que ella llevaba puesta esa blusa azul que tanto le gustaba, que habían discutido sobre cambiar el sofá gris por uno beige. Describió detalles específicos, la forma en que ella se había recogido el cabello en un moño desordenado, como había sonreído cuando él sugirió tomar unas vacaciones juntos pronto. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada detalle que Martín mencionaba era exacto, cosas que ella haría, formas en que se vestiría y peinaría, pero ella no había estado en esa videollamada. No era físicamente posible. Había estado en una cena de negocios esa noche específica, rodeada de clientes y colegas, sin un momento a solas para hacer una videollamada personal. La confusión en el rostro de Martín era tan genuina como el miedo que comenzaba a crecer en el pecho de Clara. Esa noche, acostada en la oscuridad junto a Martín que dormía tranquilamente, Clara no pudo cerrar los ojos. Su mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica para lo inexplicable. Tal vez Martín había soñado la conversación y su cerebro había llenado los espacios en blanco con detalles tan vívidos que los creía reales. Tal vez ella había hecho la videollamada en un momento de tanto cansancio que no lo recordaba, aunque esa explicación no la convencía en absoluto. O tal vez, y este pensamiento la hizo contener la respiración en la oscuridad, algo mucho más perturbador estaba sucediendo. Algo que su mente racional se negaba a aceptar, pero que una parte más profunda de ella, esa intuición femenina que había heredado de su madre, le susurraba como una advertencia en el silencio de la noche. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Martín y bajó las escaleras en la penumbra. La casa nocturna tenía una cualidad diferente, las sombras parecían más densas. Los sonidos normales del refrigerador y la calefacción se sentían ominosos. Clara caminó hasta su estudio, ese pequeño espacio que había convertido en su santuario personal, y encendió la computadora. La pantalla iluminó su rostro en la oscuridad mientras abría su calendario de trabajo, verificando cada día de la última semana.
Allí estaba, la noche en cuestión, marcada con la cena de negocios que había durado hasta pasadas las 10 de la noche. Imposible que hubiera hecho una videollamada. Completamente imposible. A menos que alguien más la hubiera hecho en su lugar. El pensamiento llegó como un relámpago frío y brillante que iluminó todos los pequeños detalles extraños que había notado desde que llegó a casa. El perfume usado en exceso, la familiaridad con la que Martín se había movido por la casa como si alguien hubiera estado allí recientemente, la conversación que nunca sucedió pero que él recordaba con detalles perfectos. Clara sintió que su respiración se aceleraba, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había solo una persona en el mundo que podría pasar por ella en una videollamada, solo una persona que compartía cada rasgo de su rostro, cada inflexión de su voz, cada gesto que la hacía única. Su hermana gemela, Daniela. Pero eso era imposible, era una locura. Daniela vivía en otra ciudad y aunque su relación había sido complicada durante años, nunca haría algo así. Nunca traicionaría a Clara de una manera tan retorcida y cruel. Pero incluso mientras su mente consciente rechazaba la idea, Clara sintió una certeza helada asentándose en su pecho como una piedra. Conocía a su hermana mejor que nadie, habían compartido el vientre de su madre, habían crecido compartiendo habitación, ropa, amigos y secretos. También conocía el lado oscuro de Daniela, esos momentos de celos intensos que habían marcado su infancia y adolescencia, la forma en que su hermana siempre había querido lo que Clara tenía, la competencia silenciosa que nunca habían abordado abiertamente. Recordó la forma en que Daniela había mirado a Martín en su boda, ese brillo en sus ojos que Clara había ignorado entonces porque era demasiado feliz para ver las sombras. Recordó cómo Daniela siempre preguntaba por Martín con un interés que parecía ir más allá de la cortesía familiar. Y ahora, con estas piezas dispersas comenzando a formar una imagen terrible, Clara sintió que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Se quedó sentada en la oscuridad de su estudio durante horas, la pantalla de la computadora arrojando su luz azulada sobre su rostro pálido, mientras su mente trabajaba frenéticamente tratando de decidir qué hacer. No podía simplemente confrontar a Martín con sospechas infundadas, sonaba demasiado paranoico, demasiado loco. No podía llamar a Daniela y acusarla sin pruebas, eso solo la pondría en alerta y destruiría cualquier posibilidad de descubrir la verdad. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba ver con sus propios ojos lo que su intuición le gritaba que era real. Clara era una mujer metódica, una ingeniera que había construido su carrera sobre datos y evidencias, no sobre corazonadas. Si algo estaba sucediendo en su propia casa, en su propia vida, lo descubriría de la manera correcta. Con paciencia, con inteligencia, y con la frialdad necesaria para enfrentar una verdad que podría destruir todo lo que amaba. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de gris y rosa, Clara tomó una decisión. Al día siguiente, instalaría cámaras de seguridad en la casa. Le diría a Martín que era por seguridad, que después de un robo reciente en el vecindario se sentía más tranquila sabiendo que tenían vigilancia. Él no sospecharía nada, era una razón perfectamente lógica. Y entonces, la próxima vez que tuviera que viajar por trabajo, lo cual sucedería en menos de 2 semanas, Clara tendría ojos en cada rincón de su casa. Si sus sospechas eran infundadas, se sentiría aliviada y buscaría terapia para lidiar con su paranoia. Pero si tenía razón, si Daniela estaba haciendo lo impensable, Clara tendría la evidencia que necesitaba. Y entonces, su hermana descubriría que Clara no era la misma niña ingenua que solía ser, que había aprendido que a veces la mayor traición viene de la sangre más cercana. Las 2 semanas siguientes pasaron con una lentitud tortuosa para Clara, cada día arrastrándose como si el tiempo mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Instaló las cámaras con la ayuda de un técnico profesional, explicándole a Martín que quería sentirse segura cuando él no estuviera en casa, especialmente después de leer sobre varios robos en el vecindario. Su marido había asentido comprensivo. Incluso había sugerido ubicaciones estratégicas para las cámaras,
sin sospechar que cada dispositivo que instalaban era un ojo que Clara usaría para vigilar su propia vida. Había cámaras en la entrada principal, en el salón, en la cocina, e incluso una pequeña y discreta en el dormitorio que Clara instaló ella misma cuando Martín estaba en el trabajo. Se sintió sucia al hacerlo, como si estuviera violando la privacidad de su propio matrimonio, pero la necesidad de saber la verdad pesaba más que la culpa. Durante esos días, Clara observó a Martín con nuevos ojos, buscando señales de algo que confirmara o negara sus sospechas. Él se comportaba como siempre, cariñoso pero no excesivamente afectuoso, presente pero no invasivo, exactamente el hombre con el que se había casado. Preparaba el desayuno los fines de semana, le preguntaba sobre su día en el trabajo, veían series juntos en el sofá mientras compartían una manta. Todo era normal, demasiado normal, y esa normalidad se sentía como una mentira elaborada que Clara no podía descifrar. A veces, cuando Martín la besaba o la abrazaba, Clara se encontraba tensándose involuntariamente, preguntándose si esos mismos labios habían besado a alguien más, si esos mismos brazos habían sostenido un cuerpo idéntico al suyo pero con un corazón completamente diferente. Daniela había llamado 2 veces durante esas semanas, conversaciones casuales donde preguntaba sobre el trabajo de Clara, sobre Martín, sobre la vida cotidiana con una voz que sonaba perfectamente normal. Clara había respondido con el mismo tono ligero, sin dejar traslucir ninguna sospecha, pero cada palabra de su hermana la atravesaba como un cuchillo pequeño. Estudiaba las inflexiones de la voz de Daniela, buscando culpa o nerviosismo, pero su hermana era tan buena actriz como siempre lo había sido. Habían sido gemelas que jugaban a intercambiar identidades cuando eran niñas, engañando a maestros y amigos por diversión. Pero esto no era un juego infantil, esto era la vida adulta de Clara, su matrimonio, su hogar, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Si Daniela realmente estaba haciendo lo que Clara sospechaba, había cruzado una línea que no tenía retorno. Finalmente llegó el día del viaje. Clara empacó su maleta con manos temblorosas, verificando 3 veces que su teléfono tenía la aplicación de las cámaras correctamente instalada y funcionando. Probó cada ángulo, cada cámara, asegurándose de que podía ver claramente todo lo que sucedía en su casa desde cualquier lugar donde estuviera. Martín la despidió en la puerta con un beso largo, sus manos en su cintura, sus ojos verdes mirándola con lo que parecía ser amor genuino. Clara se obligó a sonreír, a devolverle el beso, a actuar como si este fuera un viaje de negocios normal y no el momento en que potencialmente descubriría que su vida entera era una mentira. Mientras el taxi la llevaba al aeropuerto, Clara miró por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba, su mente ya estaba en las próximas 48 horas. El hotel en Río de Janeiro era lujoso pero impersonal, y Clara apenas notó la decoración elegante o la vista impresionante del océano desde su ventana. Dejó caer su maleta y se sentó en la cama con el teléfono en la mano, abriendo la aplicación de las cámaras con dedos que temblaban ligeramente. Por ahora, todo se veía normal. La casa vacía y silenciosa, exactamente como debería estar con Martín todavía en el trabajo. Clara configuró las alertas de movimiento, asegurándose de que recibiría una notificación inmediata si alguien entraba en la casa. Luego se obligó a ducharse y prepararse para la cena de negocios de esa noche, aunque su mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, en una casa en Sao Paulo donde podría estar desarrollándose la peor traición imaginable. Durante la cena con clientes, Clara tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en la conversación, sonreír en los momentos apropiados, hacer las preguntas correctas sobre proyectos y presupuestos. Su teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla visible, y cada vez que se iluminaba con una notificación, su corazón daba un salto. Pero eran solo mensajes de trabajo, correos sin importancia, nada de las cámaras. Martín le había enviado un mensaje dulce deseándole buena suerte en la reunión, con un emoji de corazón al final. Clara lo leyó 3 veces, buscando algún significado oculto en esas palabras simples, alguna señal de culpa o engaño,
pero solo encontró las palabras de un esposo que aparentemente la amaba. Se sintió enferma de repente, no por la comida sino por la duda que la carcomía por dentro. Eran casi las 11 de la noche cuando regresó al hotel, agotada por la tensión de mantener una fachada profesional mientras su mundo interior se desmoronaba. Se quitó los zapatos de tacón, sintiendo alivio inmediato en sus pies doloridos, y se dejó caer en la cama con el teléfono. Abrió la aplicación de las cámaras esperando ver la casa oscura y vacía, con Martín probablemente ya dormido en el piso superior. Pero lo que vio hizo que la sangre se helara en sus venas. La cámara de la entrada mostraba movimiento reciente, registrado hacía apenas 20 minutos. Clara tocó la grabación con dedos temblorosos, su respiración deteniéndose por completo mientras la imagen cobraba vida en la pequeña pantalla de su teléfono. Y allí, entrando por la puerta principal de su casa con un juego de llaves, estaba ella misma. O al menos, eso parecía. La mujer en la pantalla tenía su mismo cabello castaño largo, su misma estatura, su misma forma de moverse. Llevaba puesta ropa que Clara reconoció de su propio armario, una blusa color crema y jeans que ella misma había comprado hace meses. La mujer cerró la puerta detrás de ella con familiaridad, sin dudar ni mirar alrededor, como si entrara a su propia casa. Clara sintió que el cuarto giraba a su alrededor, su mano apretando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No era ella. Clara estaba a cientos de kilómetros de distancia en un hotel en Río, pero esa mujer era exactamente igual a ella. Era Daniela. Su hermana gemela había entrado a su casa, vestida con su ropa, usando las llaves que de alguna manera había conseguido copiar, haciéndose pasar por Clara mientras la verdadera Clara estaba fuera. Con las manos temblando violentamente, Clara cambió a la cámara del salón justo a tiempo para ver a Daniela entrando en el espacio. Pero lo que vino después fue peor de lo que Clara había imaginado en sus peores pesadillas. Martín bajaba las escaleras, ya en pijama, y cuando vio a Daniela su rostro se iluminó con una sonrisa de sorpresa y alegría. No había reconocimiento de que algo estuviera mal, no había confusión. Para Martín, su esposa acababa de llegar a casa inesperadamente. Se acercó a Daniela y la abrazó, y Clara vio cómo su hermana se derretía en ese abrazo, sus brazos rodeando el cuello de Martín con una familiaridad que hizo que Clara quisiera gritar. Se besaron, y no fue un beso rápido o casual, fue un beso profundo y apasionado que habló de intimidad repetida, de un conocimiento mutuo que solo viene con el tiempo. Clara dejó caer el teléfono sobre la cama, llevándose las manos a la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Pero no podía dejar de mirar. Como alguien observando un accidente terrible, Clara recuperó el teléfono y siguió viendo, cada segundo grabándose en su memoria como una quemadura. Daniela y Martín hablaban, y aunque no había audio, Clara podía leer sus labios lo suficiente para entender fragmentos. Daniela decía algo sobre haber terminado temprano, sobre extrañarlo. Martín reía, acariciando el rostro de su esposa falsa con ternura. Clara observó cómo su hermana tocaba a su marido con una familiaridad que le revolvía el estómago, como Martín respondía a esos toques sin la menor sospecha. ¿Durante cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Durante cuántos de los viajes de Clara, Daniela había estado ocupando su lugar, durmiendo en su cama, viviendo su vida, robando los momentos íntimos que le pertenecían solo a ella? La cámara del dormitorio. Clara dudó con el dedo sobre la pantalla, sabiendo que lo que estaba a punto de ver la destruiría completamente, pero incapaz de detenerse. Cambió a esa cámara justo cuando Daniela y Martín entraban a la habitación, sus cuerpos entrelazados, riendo por algo que uno de ellos había dicho. Clara cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, preparándose para lo inevitable. Cuando los abrió de nuevo, su hermana se estaba quitando la blusa, esa blusa que Clara había usado docenas de veces, y Martín la miraba con deseo. Clara no pudo seguir mirando. Cerró la aplicación con dedos temblorosos y arrojó el teléfono lejos de ella en la cama, como si el dispositivo mismo fuera venenoso.
Se llevó las rodillas al pecho y finalmente dejó que las lágrimas cayeran, sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Pero en medio del dolor desgarrador, algo más comenzó a crecer en el pecho de Clara. Algo frío y duro como el acero, algo que transformaba el dolor en determinación. Rabia. No la rabia caliente y explosiva que desaparece con el tiempo, sino la rabia helada y calculada que transforma a las personas. Su hermana había cruzado todas las líneas imaginables, había violado su vida de la manera más íntima posible, había robado su identidad para robar su matrimonio. Y Martín, ese hombre con el que había compartido 8 años de su vida, que le había prometido amor y fidelidad, había sido tan fácil de engañar porque nunca sospechó que su esposa pudiera no ser quien decía ser. O tal vez, una vocecita susurró en la mente de Clara, tal vez él sí sabía. Tal vez había sido cómplice desde el principio. Clara se levantó de la cama, limpiándose las lágrimas con manos firmes. No dormiría esa noche, pero no importaba. Tenía trabajo que hacer, planes que trazar, evidencia que recopilar. Abrió su laptop y comenzó a descargar todas las grabaciones de las cámaras, guardándolas en múltiples lugares seguros. Capturas de pantalla, videos completos, marcas de tiempo, todo lo que pudiera necesitar. También empezó a revisar registros, buscando patrones. ¿Cuántas veces había viajado en los últimos meses? ¿Cuántas veces Daniela podría haber hecho esto? Revisó sus extractos bancarios en línea, buscando cargos extraños. Revisó el historial de su teléfono, recordando cada pequeño detalle que no había encajado. Estaba construyendo un caso, no solo en su mente, sino con evidencia real y documentada. Porque Clara no iba a confrontar a su hermana con acusaciones emocionales, iba a destruirla con hechos. Mientras trabajaba en su laptop, la imagen de Daniela entrando a su casa repetía una y otra vez en su mente. Las llaves. Su hermana tenía llaves de su casa. Como las había conseguido, Clara solo podía especular. Tal vez las había copiado durante alguna visita cuando Clara no estaba prestando atención. Tal vez había robado el juego de repuesto que guardaban en un cajón de la cocina. No importaba realmente cómo lo había hecho. Lo importante era que Daniela había planeado esto, lo había ejecutado con premeditación y precisión. No era un impulso momentáneo, era un engaño sostenido que requería planificación. Su hermana se había probado la ropa de Clara, había estudiado sus gestos, había aprendido sus costumbres lo suficientemente bien como para engañar al hombre que supuestamente conocía a Clara mejor que nadie. Era casi admirable en su complejidad, si no fuera tan profundamente retorcido. Clara pensó en todos los momentos compartidos con Daniela, todas las conversaciones telefónicas recientes donde su hermana había preguntado casualmente sobre sus viajes de trabajo, sobre cuánto tiempo estaría fuera, sobre los horarios de Martín. Preguntas que en su momento parecían interés fraternal pero que ahora Clara veía como lo que realmente eran: reconocimiento del terreno, planificación de oportunidades. Daniela había estado jugando un juego largo y paciente, esperando las oportunidades perfectas cuando Clara estuviera lo suficientemente lejos como para no poder interrumpir. Y durante ese tiempo, mientras Clara trabajaba duro para mantener su carrera y su matrimonio, mientras viajaba creyendo que dejaba su vida en buenas manos, su hermana había estado sistemáticamente reemplazándola. Viviendo una vida paralela donde ella era la esposa de Martín, donde ella dormía en la cama de Clara, donde ella recibía el amor que le pertenecía a otra. El amanecer llegó sin que Clara lo notara, demasiado absorta en su investigación, demasiado concentrada en construir su arsenal de evidencias. Tenía reuniones ese día, presentaciones que dar, clientes que impresionar. Pero una parte fundamental de Clara había cambiado durante esa larga noche. Ya no era la mujer ingenua que había subido al avión 24 horas antes. Ahora era alguien que había visto la traición en su forma más pura, alguien que sabía exactamente de lo que era capaz la persona que compartía su ADN. Y con ese conocimiento vino un poder frío y calculado. Clara asistiría a sus reuniones, sonreiría y sería profesional, pero su mente estaría en otra parte,
planeando cada movimiento de su próxima jugada. Porque esto no había terminado, apenas estaba comenzando. Y cuando Clara finalmente confrontara a su hermana, Daniela descubriría que había subestimado completamente a la persona cuya vida había intentado robar. Clara volvió a su casa 2 días después con una máscara de normalidad perfectamente colocada en su rostro. El vuelo había sido turbulento, pero ella apenas lo había notado, demasiado concentrada en ensayar mentalmente cada palabra, cada gesto que necesitaría para los días siguientes. Martín la recibió en el aeropuerto con flores, rosas rojas que probablemente había comprado de camino, y un beso que Clara devolvió mientras su estómago se retorcía. Cada toque de él ahora se sentía contaminado, cada palabra cargada con el peso de su traición inconsciente. Pero Clara no dijo nada, solo sonrió y agradeció las flores, preguntándole sobre su día como lo haría cualquier esposa que regresara de un viaje de negocios. Era una actuación, y Clara descubrió que era mejor actriz de lo que había creído. Durante la semana siguiente, Clara mantuvo su rutina normal mientras observaba las grabaciones de las cámaras cada noche cuando Martín dormía. Daniela había venido 3 veces más durante los viajes de negocios anteriores de Clara, entrando siempre tarde en la noche, quedándose hasta el amanecer. Los videos mostraban escenas que desgarraban el alma de Clara pero que también alimentaban su determinación. Veía a su hermana cocinar en su cocina usando sus recetas favoritas, veía cómo se acurrucaba con Martín en el sofá mientras veían películas, veía momentos de intimidad que debían ser privados entre esposos pero que habían sido robados por una impostora. Cada grabación era una daga en el corazón de Clara, pero también era evidencia, prueba irrefutable de una conspiración que había durado meses. Clara comenzó su propia investigación más profunda, contratando a un investigador privado sin que Martín lo supiera. Usó dinero de su cuenta personal, aquella que había mantenido separada por independencia financiera y que ahora resultaba ser su salvación. El investigador era discreto y profesional, un hombre mayor con años de experiencia en casos de infidelidad. Clara le mostró las grabaciones y vio cómo su expresión profesional se transformaba en shock genuino. Nunca había visto un caso así, le dijo, donde la infidelidad involucraba una identidad robada de manera tan literal. Le aseguró a Clara que investigaría todo, que descubriría exactamente cuánto tiempo había estado pasando esto, si había otras personas involucradas, y si Martín era verdaderamente inocente o cómplice. Clara necesitaba saberlo todo antes de hacer su movimiento. Los resultados llegaron 2 semanas después en un sobre Manila que parecía pesar más que el mundo entero. Clara lo abrió en su oficina, con las manos temblando, leyendo informe tras informe que pintaban un cuadro devastador. Daniela había estado planeando esto durante casi un año, desde mucho antes de que comenzara a ejecutarlo. Había alquilado un apartamento pequeño en Sao Paulo, cerca de la casa de Clara, usando un nombre falso. Había comprado ropa idéntica a la de Clara, estudiando sus fotos en redes sociales para replicar exactamente su estilo. Incluso había ido al mismo salón de belleza que Clara, pidiendo el mismo corte y color de cabello. El nivel de premeditación era escalofriante, casi obsesivo. Daniela no había simplemente aprovechado una oportunidad, había creado un plan elaborado para convertirse en Clara. Pero lo que más destrozó a Clara fue descubrir el motivo. El investigador había encontrado correos electrónicos entre Daniela y una amiga donde confesaba sus planes. Daniela no solo quería a Martín, quería la vida completa de Clara. Quería su casa, su matrimonio, su estabilidad, incluso la herencia que Clara estaba por recibir de su abuela que acababa de fallecer. El plan era largo y retorcido, hacer que Clara pareciera inestable mencionando conversaciones que nunca sucedieron, plantar semillas de duda en la mente de Martín sobre la salud mental de su esposa. Eventualmente, Daniela planeaba reemplazar a Clara permanentemente, tal vez incluso hacer que la hospitalizaran por problemas psiquiátricos que Daniela misma crearía. Era un plan sacado de una película de terror psicológico, excepto que era real y había estado sucediendo en la vida de Clara. En cuanto a Martín,
El informe concluía que era genuinamente inocente del engaño. Todas las evidencias sugerían que él realmente creía que estaba con su esposa durante esas visitas nocturnas. Nunca había tenido razón para dudar, especialmente porque Daniela era físicamente idéntica a Clara y había estudiado tan bien sus gestos y manera de hablar. Para Martín, su esposa simplemente había estado teniendo cambios de humor inexplicables cuando regresaba de viajes, a veces recordando conversaciones que él sabía que habían tenido y otras veces negándolas completamente. El investigador sugería que Martín probablemente había empezado a preocuparse por la salud mental de Clara, exactamente como Daniela lo había planeado. Era una víctima tanto como Clara, aunque eso no hacía que el dolor de la traición fuera menor. Él había dormido con otra mujer, había compartido intimidad con ella, aunque no lo supiera. Clara se sentó en su oficina después de leer el informe, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris. Sentía una extraña calma asentándose sobre ella, una claridad fría que venía con finalmente conocer toda la verdad. Ya no había dudas, no había espacio para negación o esperanza de que todo fuera un malentendido terrible. Su hermana gemela había intentado robarle sistemáticamente su identidad y su vida, y había estado peligrosamente cerca de lograrlo. Ahora Clara tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento, cómo usar las armas que había recopilado tan cuidadosamente. Podía ir directamente a la policía con la evidencia, presentar cargos por invasión de domicilio, fraude de identidad, acoso. Podía exponer a Daniela públicamente, arruinar su reputación tan completamente como ella había intentado arruinar la vida de Clara. Pero Clara era estratégica, siempre lo había sido, y quería algo más que simple venganza legal. Quería que Daniela sintiera exactamente lo que Clara había sentido, quería que su hermana experimentara la devastación de ver su mundo desmoronarse ladrillo a ladrillo. Así que Clara comenzó a planear su propia estrategia, tan cuidadosa y meticulosa como Daniela había sido, pero con la ventaja de la justicia de su lado. Programó un viaje de negocios más, un último viaje que sería la trampa perfecta. Le dijo a Martín que tenía que ir a Buenos Aires por 3 días, un viaje importante que no podía cancelar. Vio la expresión de preocupación en su rostro, la forma en que últimamente parecía ansioso cada vez que ella viajaba, probablemente porque las inconsistencias en su comportamiento lo estaban confundiendo más y más. Clara casi sintió pena por él, casi. Pero el recuerdo de verlo besar a su hermana endurecía su corazón. Antes de irse, Clara tomó precauciones adicionales. Instaló más cámaras, estas aún más discretas, con mejor calidad de imagen y sonido. Habló con su abogado, preparando documentos que necesitaría cuando todo saliera a la luz. Contactó a su familia, aunque no a Daniela obviamente, explicándoles vagamente que podría haber una crisis familiar pronto y que necesitaba que confiaran en ella sin hacer preguntas todavía. Sus padres, confundidos pero confiados en su hija responsable, acordaron estar disponibles cuando los necesitara. Clara estaba construyendo su red de apoyo, preparando el escenario para el momento en que finalmente confrontara a todos con la verdad. Y esa verdad vendría de manera tan contundente e irrefutable que no habría espacio para negación o manipulación. El día antes de su supuesto viaje, Clara notó un mensaje de texto en el teléfono de Martín mientras él estaba en la ducha. Normalmente nunca hubiera invadido su privacidad así, pero las circunstancias eran extraordinarias. El mensaje era de un número sin nombre guardado, pero Clara reconoció inmediatamente el estilo de escritura de su hermana. Daniela le escribía a Martín preguntando qué quería para cenar cuando Clara se fuera, con un tono casual y familiar que hizo que la rabia volviera a arder en el pecho de Clara. Así que su hermana había estado comunicándose con Martín directamente, probablemente pretendiendo ser ella misma cuando lo hacía. Clara tomó fotos del mensaje y de otros anteriores, añadiéndolos a su creciente archivo de evidencias. Cada pieza que recolectaba hacía su caso más fuerte, más irrefutable. Esa noche, mientras hacía su maleta con Martín observando desde la puerta del dormitorio, Clara actuó su papel perfectamente. Se quejó del viaje,
dijo que extrañaría estar en casa, le dio un beso largo que sabía a despedida pero que Martín interpretó como amor. Él la abrazó fuerte, susurrando que la amaba, que volviera pronto. Clara sintió una punzada de algo, no amor exactamente porque ese sentimiento se había complicado terriblemente, sino tal vez lástima por el hombre que había sido engañado tan completamente. Pero guardó esa emoción para después. Ahora necesitaba mantener su máscara, necesitaba que todo pareciera normal para que Daniela cayera en la trampa que Clara había preparado tan cuidadosamente. Mañana, todo cambiaría. Mañana comenzaría el fin del juego de su hermana. A la mañana siguiente, Clara realizó su rutina de siempre para viajes de negocios. Desayunó con Martín, verificó su equipaje, llamó a un taxi. Pero en lugar de ir al aeropuerto, le dio al conductor una dirección diferente, un hotel discreto en el centro de Sao Paulo donde había reservado una habitación bajo un nombre falso. Desde allí, con su laptop abierta y su teléfono cargado, Clara se preparó para observar lo que sabía que sucedería. Le había dejado su ubicación activada en el teléfono que Martín podía rastrear, mostrando que estaba supuestamente en el aeropuerto y luego en Buenos Aires. Pero en realidad estaba a menos de una hora de su casa, esperando con la paciencia de un cazador que ha preparado la trampa perfecta. Y sabía, con una certeza fría y dura, que Daniela no podría resistir esta oportunidad. 3 días completos con Martín, 3 días para solidificar su lugar en la vida de Clara. Su hermana vendría, y esta vez, Clara estaría lista para ella. Clara abrió la aplicación de las cámaras, verificando cada ángulo, cada imagen cristalina. Tenía una vista perfecta de cada rincón relevante de su casa. También tenía su teléfono listo para grabar llamadas, su laptop lista para documentar todo. Había contactado a una amiga abogada que estaría en espera, lista para venir si Clara la necesitaba. Incluso había contratado a un oficial de policía de confianza que el investigador privado le había recomendado, alguien que entendía la gravedad de estos casos y que estaría disponible si Clara decidía presentar cargos inmediatamente. Todo estaba en su lugar, cada pieza del tablero de ajedrez posicionada exactamente donde necesitaba estar. Ahora solo faltaba que Daniela hiciera su movimiento, y entonces Clara haría el suyo. Y cuando lo hiciera, sería devastador, final, y absolutamente justificado. Su hermana había jugado con fuego al meterse con la vida de Clara. Ahora estaba a punto de quemarse completamente. La espera no fue larga. Apenas habían pasado 3 horas desde que Clara supuestamente había abordado su vuelo cuando la primera alerta de movimiento iluminó su teléfono. Eran las 2 de la tarde, una hora inusualmente temprana. Pero Clara supuso que Daniela estaba ansiosa o tal vez había tomado el día libre de su trabajo para maximizar el tiempo con Martín. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Clara abrió la transmisión en vivo de la cámara de la entrada. Y allí estaba, tan clara como el día, su hermana gemela insertando la llave en la cerradura de la puerta principal de su casa. Daniela llevaba un vestido azul que Clara reconoció inmediatamente porque ella misma lo había usado para su aniversario de bodas el año pasado. Su hermana incluso se había peinado exactamente igual que Clara solía hacerlo, con ese recogido suelto que dejaba algunos mechones enmarcando su rostro. Clara observó con una mezcla de fascinación y horror mientras Daniela entraba confiadamente, cerrando la puerta tras ella y dejando su bolso en el mueble del recibidor exactamente donde Clara siempre dejaba el suyo. Los movimientos eran precisos, practicados, como si Daniela hubiera ensayado cada gesto 1000 veces. Y probablemente lo había hecho, pensó Clara con una punzada de náusea. Su hermana caminó hacia la cocina y Clara cambió de cámara para seguirla, viendo cómo Daniela abría el refrigerador y sacaba ingredientes para preparar algo. Estaba cocinando en la casa de Clara, usando sus utensilios, sus ingredientes, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. La audacia era impresionante y repulsiva al mismo tiempo. Clara grababa todo, cada ángulo, cada momento, construyendo una evidencia que sería imposible de negar o explicar. Martín llegó a casa a las 6, como hacía habitualmente.
Clara lo vio entrar por la puerta, aflojar su corbata, llamar hacia la cocina donde los aromas de la cena que Daniela preparaba llenaban la casa. Vio la sonrisa en el rostro de su marido cuando Daniela apareció en el pasillo, limpiándose las manos en un paño de cocina, devolviéndole la sonrisa. Se saludaron con un beso que hizo que Clara tuviera que apartar la mirada por un momento, respirando profundamente para mantener su compostura. Cuando volvió a mirar, estaban sentados en el comedor, comiendo juntos, conversando de manera animada. Clara encendió el audio, un nuevo añadido que había instalado específicamente para este momento. La calidad no era perfecta, pero era suficientemente clara para escuchar. Daniela hablaba con la voz de Clara, o casi. Había perfeccionado incluso las pequeñas inflexiones, el tono exacto que Clara usaba cuando estaba relajada y feliz. Hablaba sobre el trabajo inventado, creando historias sobre reuniones que nunca había tenido, clientes que no existían. Martín la escuchaba atentamente, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados. Era una escena doméstica perfectamente normal excepto por el hecho de que la mujer en la mesa no era quien Martín creía que era. Clara sentía una mezcla compleja de emociones mientras observaba, dolor por la traición, rabia por la violación de su vida, pero también una extraña sensación de poder porque ella sabía la verdad y estaba a punto de usar ese conocimiento de manera devastadora. Ya no era la víctima ignorante, ahora era la cazadora preparando su ataque final. Después de la cena, Clara los vio moverse al salón, acomodándose en el sofá para ver una película. Daniela se acurrucaba contra Martín exactamente como Clara solía hacerlo, su cabeza en su hombro, sus piernas dobladas hacia un lado. Martín la rodeaba con su brazo, besando distraídamente la parte superior de su cabeza mientras buscaba algo en la televisión. Eran gestos tan íntimos, tan personales, que verlos replicados por otra persona, incluso si esa persona lucía exactamente como Clara, se sentía como una profanación. Clara cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el dolor completo de lo que estaba presenciando. Mañana actuaría, mañana todo explotaría, pero esta noche necesitaba ver todo, necesitaba grabar cada segundo porque esta evidencia sería su arma cuando finalmente revelara la verdad a todos. La noche avanzó y Clara siguió observando, una vigilia tortuosa que la forzaba a enfrentar cada detalle de la traición. Vio cuando Daniela y Martín subieron las escaleras hacia el dormitorio, sus manos entrelazadas, riendo por algo que uno de ellos había dicho. Esta vez, Clara no cambió a la cámara del dormitorio. Había límites a lo que podía soportar ver, y ese era uno de ellos. Ya tenía suficiente evidencia de intimidad de las grabaciones anteriores, no necesitaba torturarse más. En cambio, cerró la laptop y se permitió llorar por primera vez desde que había iniciado toda esta operación de vigilancia. Lloró por el matrimonio que había creído tener, por la hermana que había perdido sin siquiera saberlo, por la inocencia y confianza que nunca podría recuperar. Las lágrimas empaparon la almohada del hotel mientras afuera la ciudad brillaba indiferente a su dolor. Pero con el amanecer llegó una nueva determinación. Clara se levantó temprano, se duchó con agua casi hirviendo como si pudiera lavar la sensación de violación que la cubría, y se vistió con cuidado. Hoy sería el día. Revisó su teléfono y vio que Daniela todavía estaba en la casa, probablemente planeando quedarse hasta que Martín se fuera al trabajo para luego escabullirse sin ser vista por los vecinos. Clara había planeado su movimiento para las 10 de la mañana, cuando Martín estaría seguro en su oficina y Daniela estaría sola en la casa. Llamó al investigador privado y a la amiga abogada, confirmando que ambos estarían listos para llegar en el momento en que ella les diera la señal. También envió un mensaje al oficial de policía, explicándole que probablemente necesitaría su presencia en las próximas horas. Todo estaba preparado para el enfrentamiento final. A las 9:30, Clara vio en las cámaras cómo Martín se despedía de Daniela con un beso rápido antes de salir por la puerta hacia su trabajo. Daniela lo despidió desde el umbral, su rostro una máscara perfecta de afecto conyugal. En cuanto el coche de Martín desapareció de la vista,
Esa máscara cayó y Clara vio algo diferente en el rostro de su hermana. Una sonrisa de satisfacción, casi de triunfo, que revelaba la verdadera naturaleza de lo que Daniela sentía. No era amor lo que motivaba a su hermana, era algo más oscuro, más retorcido. Era posesión, envidia, el deseo enfermizo de no solo tener lo que Clara tenía sino de ser Clara. Y esa revelación, aunque dolorosa, también liberaba a Clara de cualquier culpa residual sobre lo que estaba a punto de hacer. Daniela no merecía compasión, merecía justicia. Clara esperó 15 minutos más, dándole a Martín suficiente tiempo para llegar a su oficina donde estaría seguro e inalcanzable cuando todo explotara. Luego tomó su bolso, verificó que tenía todo lo que necesitaba, copias impresas de evidencia fotográfica, su teléfono cargado con todas las grabaciones, el informe completo del investigador privado. Condujo hasta su casa con las manos firmes en el volante, su mente clara y enfocada. No había nervios ahora, solo determinación fría. Cuando llegó a su vecindario, estacionó a una calle de distancia. No quería que Daniela viera su coche y tuviera la oportunidad de escapar. Caminó hasta su propia casa sintiendo una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera en un sueño o en una película donde ella era tanto la protagonista como la directora. Esta era su escena final y la ejecutaría perfectamente. Clara sacó sus llaves, las llaves reales de su casa, y las insertó en la cerradura. Las giró silenciosamente, abriendo la puerta con cuidado. Escuchó ruidos que venían del piso superior, agua corriendo en la ducha del dormitorio principal. Daniela estaba duchándose, probablemente preparándose para irse después de otra noche exitosa haciéndose pasar por Clara. Qué irónico, pensó Clara, que su hermana fuera atrapada en el momento más vulnerable, desnuda y desprotegida en lo que Daniela creía que era su escondite perfecto. Clara subió las escaleras sin hacer ruido, cada paso medido y deliberado. Podía escuchar a su hermana tarareando bajo el agua, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a segundos de colapsar. Clara se paró frente a la puerta del baño, respiró profundamente, y entonces la abrió de par en par. El grito de Daniela atravesó la casa como un cuchillo. Allí estaba, completamente desnuda bajo el chorro de agua, su rostro, ese rostro idéntico al de Clara, transformado en una máscara de shock y terror absoluto. Por un momento, las dos hermanas gemelas se miraron a través del vapor de la ducha, dos versiones de la misma persona en lados completamente opuestos de una línea moral. Clara sintió una calma extraña, casi sobrenatural, mientras observaba a su hermana alcanzar torpemente una toalla para cubrirse. Daniela farfullaba incoherencias, tratando de encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarla de la situación en la que había sido atrapada. Pero Clara levantó una mano, silenciándola con un solo gesto, y cuando habló, su voz era tan fría que prácticamente congelaba el vapor en el aire entre ellas. Ahora, finalmente, diría las palabras que había estado ensayando en su mente durante semanas, y su hermana escucharía cada una de ellas. Clara dio un paso hacia adelante, sus ojos nunca dejando el rostro aterrado de su hermana. No había prisa ahora, tenía todo el tiempo del mundo porque Daniela no tenía a dónde huir, no tenía forma de escapar de la verdad que estaba a punto de caer sobre ella como un martillo. Las palabras que Clara había preparado tan cuidadosamente estaban listas, afiladas como cuchillos, diseñadas no solo para revelar que sabía todo sino para desmantelar pieza por pieza la fachada que Daniela había construido. Esta confrontación no sería solo sobre exponer una traición, sería sobre devolver cada gramo de dolor que Clara había sufrido, multiplicado por la frialdad de la justicia. Y mientras Clara abría la boca para comenzar, vio en los ojos de su hermana el momento exacto en que Daniela comprendió que no había escape, no había manera de manipular su salida de esto. El juego había terminado, y Clara había ganado. Pero la victoria, descubriría Clara en los momentos siguientes, tenía un sabor mucho más amargo de lo que jamás había imaginado. Clara dejó que el silencio se extendiera entre ellas como un abismo.
observando cómo Daniela se aferraba a la toalla con manos temblorosas, su cabello mojado goteando sobre los hombros que compartían genéticamente pero que ahora parecían pertenecer a una extraña. Cuando finalmente habló, la voz de Clara era tan tranquila que era casi más aterradora que si hubiera gritado. Le dijo a su hermana que lo sabía todo, cada detalle, cada mentira, cada momento robado. Le explicó con precisión quirúrgica sobre las cámaras, las grabaciones, el investigador privado, el informe completo que documentaba meses de engaño premeditado. Vio cómo el color abandonaba el rostro de Daniela con cada palabra, como su hermana intentaba hablar pero las palabras se atascaban en su garganta como piedras. Clara continuó, implacable, describiendo exactamente lo que había visto en las grabaciones, forzando a Daniela a enfrentar sus acciones sin el lujo de la negación. Daniela finalmente encontró su voz, y lo que salió fue una mezcla patética de súplicas y justificaciones que hicieron que Clara sintiera una oleada de desprecio tan fuerte que casi la ahogó. Su hermana intentó explicar que lo había hecho por amor, que siempre había sentido que Martín debería haber sido suyo, que Clara no lo apreciaba lo suficiente con todos sus viajes de trabajo. Cada palabra era una excusa débil que revelaba no remordimiento sino resentimiento, como si Daniela realmente creyera que había estado en su derecho de robar la identidad y la vida de su hermana. Clara escuchó todo sin interrumpir, dejando que Daniela cavara su propia tumba con cada justificación patética. Cuando su hermana terminó, jadeando como si acabara de correr una maratón, Clara simplemente sacó su teléfono y comenzó a reproducir una de las grabaciones más condenadoras, forzando a Daniela a verse a sí misma entrando a la casa de Clara, besando a Martín, actuando como si fuera la dueña de una vida que nunca le había pertenecido. El quiebre vino cuando Daniela cayó de rodillas, la toalla resbalando ligeramente mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro idéntico al de Clara. Suplicó perdón, prometió que nunca volvería a acercarse a Martín ni a la casa de Clara, juró que desaparecería completamente de sus vidas y Clara prometía no ir a la policía. Pero Clara ya había tomado su decisión, y no incluía permitir que Daniela escapara sin consecuencias reales. Le explicó fríamente que ya había consultado con abogados, que los cargos incluirían invasión de domicilio, fraude de identidad, acoso y posiblemente más dependiendo de lo que los abogados pudieran argumentar. También le informó que iba a contarle todo a Martín, mostrarle las grabaciones, revelar la verdad completa sin importar cuán dolorosa fuera. Daniela gritó que eso destruiría el matrimonio de Clara, que Martín nunca podría mirarla de la misma manera sabiendo que había dormido con su hermana gemela sin saberlo. Y Clara, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, respondió que prefería un matrimonio destruido por la verdad que uno construido sobre el engaño. Lo que Clara no había anticipado era la reacción desesperada de Daniela. En un movimiento repentino que tomó a Clara completamente por sorpresa, su hermana se abalanzó hacia ella, no para atacarla físicamente sino para arrebatarle el teléfono de las manos. Las dos mujeres lucharon brevemente, sus cuerpos idénticos entrelazados en una parodia grotesca de un abrazo, hasta que Clara finalmente empujó a Daniela con fuerza suficiente para hacerla tropezar hacia atrás. El teléfono cayó al suelo entre ellas, la pantalla milagrosamente intacta, pero la tensión en la habitación había escalado a un nivel peligroso. Daniela, ahora con la toalla completamente caída y ni siquiera molestándose en recogerla, le dijo a Clara con una voz que destilaba veneno que si iba a ser destruida, llevaría a Clara con ella. Revelaría todo a la familia de maneras que harían que Clara pareciera tan culpable como ella. Manipularía la narrativa para sugerir que Clara había sido una esposa negligente que básicamente había empujado a Daniela y Martín juntos. Era un último intento desesperado de mantener algo de poder en una situación donde claramente ya no tenía ninguno. Clara sintió una risa fría burbujeando en su garganta. Le mostró a Daniela que el teléfono que su hermana había intentado arrebatarle no era el único lugar donde existían las evidencias. Todo estaba respaldado en múltiples ubicaciones, en la nube, en discos duros externos, en copias físicas guardadas en una caja de seguridad en el banco.
Daniela no podía destruir la verdad porque la verdad existía en demasiados lugares para ser eliminada. También le reveló que ya había hablado con sus padres, no con detalles completos pero sí lo suficiente para prepararlos para una crisis familiar. Había construido su caso tan meticulosamente que no había forma de que Daniela pudiera manipular su salida de esto. La única opción de su hermana era aceptar las consecuencias con algo de dignidad o pelear y hacer que todo fuera aún más público y humillante. Y mientras Clara hablaba, vio cómo la realidad finalmente penetraba la negación de Daniela, como su hermana comprendía que había perdido completamente. El juego había terminado y no había movimiento posible que pudiera cambiar el resultado. Daniela se vistió en un silencio tenso, buscando su ropa que había dejado cuidadosamente doblada en el dormitorio de Clara, en el tocador de Clara, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Clara la observó sin decir palabra, asegurándose de que su hermana no intentara robar nada o destruir algo en un último acto de venganza. Cuando Daniela estuvo vestida, Clara la escoltó escaleras abajo hacia la puerta principal, manteniendo siempre una distancia segura. En el umbral, Daniela se giró para mirar a su hermana gemela una última vez, y lo que Clara vio en ese rostro idéntico al suyo la heló hasta los huesos. No era arrepentimiento ni tristeza lo que brillaba en esos ojos, era odio puro y sin diluir. Daniela susurró que Clara se arrepentiría de esto, que una hermana no traiciona a otra hermana de esta manera, que la familia era más importante que cualquier hombre. Clara respondió con voz firme que Daniela había traicionado a la familia primero, que había cruzado líneas que no podían ser descruzadas, y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. Luego cerró la puerta en la cara de su hermana, poniendo el cerrojo con manos que apenas temblaban. Sola en su casa por primera vez en semanas sin la paranoia constante de la vigilancia, Clara se derrumbó. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho, y lloró con una intensidad que la dejó exhausta y vacía. Lloró por la hermana que había perdido, por la inocencia de su niñez compartida que ahora estaba manchada para siempre, por el matrimonio que tendría que reconstruir desde cimientos agrietados. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo entero dolía del esfuerzo de sostener tanto dolor. Y entonces, cuando no quedaba nada más que una calma extraña y hueca, se levantó, se lavó la cara con agua fría, y se preparó para la siguiente parte de esta pesadilla. Tenía que llamar a Martín, tenía que traerlo a casa y mostrarle la verdad. Esa conversación sería posiblemente la más difícil de su vida, pero no podía posponerla más. Él merecía saber, por doloroso que fuera. La llamada a Martín fue breve y urgente. Clara simplemente le dijo que necesitaba que viniera a casa inmediatamente, que había una emergencia pero que ella estaba físicamente bien. Escuchó la preocupación en su voz, las preguntas que él hacía pero que ella no podía responder por teléfono. Le pidió que confiara en ella y que viniera tan rápido como pudiera. Cuando colgó, Clara preparó su evidencia, organizándola de manera que contara la historia de forma clara y cronológica. No iba a hacer esto de manera emocional o caótica, iba a presentarle a su esposo los hechos de la misma manera profesional que usaría para una presentación de negocios. Era la única forma en que podía mantener su compostura, tratando esta devastación como un problema que necesitaba ser explicado y resuelto en lugar de como la implosión de su vida que realmente era. Esperó en el salón, sentada en el mismo sofá donde había visto a Daniela acurrucarse contra Martín, preparándose mentalmente para destruir el mundo de su esposo. Martín llegó 20 minutos después, entrando por la puerta con una expresión de preocupación que se transformó en confusión al ver a Clara sentada calmadamente con su laptop abierta. Le preguntó qué pasaba, por qué había regresado temprano de Buenos Aires, si algo había salido mal con el viaje de negocios. Clara le pidió que se sentara, y algo en su tono hizo que Martín obedeciera sin más preguntas, su rostro poniéndose gradualmente más pálido mientras leía las señales de la situación. Entonces Clara comenzó a hablar, y una vez que empezó, las palabras fluyeron como un río desbordado. Le contó todo,
desde las primeras sospechas hasta las cámaras, desde las grabaciones hasta el investigador privado, desde las semanas de vigilancia hasta la confrontación de esa mañana. Vio cómo la confusión en el rostro de Martín daba paso a la incredulidad, luego al horror, y finalmente a algo que parecía ser una comprensión devastadora de algo que había estado sintiendo pero no podía nombrar. Cuando Clara terminó de hablar, reprodujo algunas de las grabaciones clave. Observó el rostro de su marido mientras él veía a una mujer que creía ser su esposa entrando a su casa, cocinando en su cocina, sentándose a cenar con él. La expresión de Martín era de alguien cuya realidad entera estaba siendo reescrita frente a sus ojos. Murmuraba cosas inconexas, tratando de procesar lo imposible, recordando momentos específicos que ahora tomaban un significado completamente diferente. Las inconsistencias que lo habían confundido durante meses de repente tenían sentido, las conversaciones que Clara negaba haber tenido, los cambios de humor inexplicables, todo encajaba en un rompecabezas horroroso que finalmente revelaba su imagen completa. Martín se inclinó hacia adelante, su cabeza entre sus manos, y Clara no sabía si estaba llorando o simplemente tratando de no vomitar por el shock. El silencio que llenó la habitación era más pesado que cualquier grito o acusación podría haber sido. Finalmente, Martín habló, su voz ronca y rota. Preguntó cómo era posible que no hubiera notado nada, cómo pudo haber sido tan ciego, tan estúpido. Se culpaba a sí mismo con una intensidad que hizo que Clara sintiera una punzada de compasión a pesar de todo. Le explicó que no era su culpa, que Daniela había planificado esto meticulosamente, que había estudiado cada aspecto de Clara para crear una imitación perfecta. Le mostró el informe del investigador que confirmaba que él había sido engañado, no cómplice. Pero Clara también fue honesta sobre cómo se sentía, sobre el hecho de que aunque él no había sabido, su cuerpo había estado con otra mujer, que había compartido intimidad que Clara creía exclusiva de su matrimonio. Esas palabras cortaron el aire entre ellos como cristales rotos, dejando heridas que ambos sabían que tomarían años en sanar, si es que alguna vez sanaban completamente. Martín le preguntó si podía perdonarlo, si su matrimonio podía sobrevivir esto, y Clara le dio la única respuesta honesta que tenía: no lo sabía. Los días siguientes fueron un torbellino de acciones legales, conversaciones familiares devastadoras y terapia de emergencia. Clara presentó cargos contra Daniela con ayuda de su abogada, los cargos de invasión de domicilio, fraude de identidad y acoso que había amenazado. La familia quedó destrozada cuando se reveló toda la verdad. Sus padres incapaces de comprender cómo una de sus hijas había hecho algo tan retorcido a la otra. Daniela intentó defender sus acciones de varias maneras contradictorias, primero negando todo a pesar de la evidencia irrefutable, luego culpando a Clara por ser una esposa ausente, finalmente aceptando su culpa pero intentando minimizarla como un error de juicio temporal. Nada de eso importaba porque la evidencia era abrumadora y el daño irreversible. Daniela enfrentaría consecuencias legales y el ostracismo social, su reputación destruida tan completamente como ella había intentado destruir la vida de Clara. No había victoria en esto para Clara, solo la amarga satisfacción de que la justicia, al menos, había sido servida. En cuanto al matrimonio de Clara y Martín, eso quedaba en un limbo doloroso. Decidieron intentar terapia de parejas, trabajar a través del trauma con ayuda profesional, pero ambos sabían que las probabilidades estaban en su contra. La confianza que había sido la base de su relación había sido violada de una manera tan fundamental que reconstruirla parecía una tarea imposible. Había momentos buenos donde se conectaban como solían hacerlo, recordándose por qué se habían enamorado en primer lugar. Pero también había momentos oscuros donde Clara no podía mirar a Martín sin ver a Daniela en sus brazos, donde él no podía tocarla sin preguntarse si realmente era ella. Vivían en una realidad fragmentada donde el pasado había sido contaminado retroactivamente y el futuro era una incógnita nebulosa. Tal vez sanarían juntos, tal vez se separarían eventualmente, pero al menos ahora vivían en la verdad, por dolorosa que fuera, y eso tenía que contar para algo. Meses después,
Clara se encontró de pie frente al espejo de su dormitorio, estudiando su propio rostro como si fuera la primera vez que lo veía. El mismo rostro que Daniela compartía, pero ahora Clara podía ver las diferencias que antes le habían parecido insignificantes. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos de todas las veces que había sonreído genuinamente, la cicatriz casi invisible en su ceja de una caída de la infancia, la forma en que su boca se curvaba naturalmente incluso cuando no estaba sonriendo. Era su rostro, único en formas que iban más allá de lo físico, marcado por sus experiencias, sus elecciones, su carácter. Daniela podía copiar su apariencia pero nunca podría ser ella porque ser Clara era más que solo lucir de cierta manera. Era la acumulación de cada decisión que había tomado, cada batalla que había peleado, cada momento de bondad y fortaleza que había demostrado. Daniela había intentado robar su identidad pero había fracasado en comprender que una identidad no se puede robar, solo se puede vivir. Y Clara había sobrevivido al intento más íntimo de ser borrada, emergiendo más fuerte, más consciente de sí misma, y más determinada a vivir su vida en sus propios términos, sin importar quién intentara arrebatársela.